Extra urgente. El Patriota elige a J.D. Vance, ex crítico y ahora feroz defensor, como su compañero de fórmula. El jefe del servicio secreto testificará ante la Cámara de Representantes por los eventos contra el Patriota el sábado por la noche. Los aliados del Patriota claman a Cannon como futura jueza de la Corte Suprema. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El Patriota eligió hoy a J.D. Vance, senador republicano de Ohio, como su compañero de fórmula, elevando a uno político que alguna vez criticó al Patriota en términos ácidos, pero que desde entonces se ha convertido en uno de sus más firmes defensores. La noticia publicada en el sitio web de redes sociales Truth surgió al comienzo de la Convención Nacional Republicana de 4 días en Milwaukee para nominar la fórmula presidencial del partido. La selección de James David Vance, autor del bestseller Hillbilly Elegy, podría aumentar las probabilidades de que los partidarios del Patriota acudan a las elecciones del 5 de noviembre, ya que el nativo de Ohio es muy popular entre la base del candidato republicano. Sin embargo, Vance, un conservador acérrimo de un estado republicano, es poco probable que atraiga a muchos nuevos votantes al bando del Patriota e incluso puede distanciarse de algunos moderados. Algunos partidarios del Patriota lo habían presionado para que eligiera a una mujer o persona de color como su número 2 para ampliar una coalición que se inclina hacia los hombres blancos. El Patriota, de 78 años, sobrevivió a un intento negativo el sábado por la noche en un mitin de campaña en Pensilvania. Varios de los partidarios de más alto perfil del Patriota, incluido el ex asesor principal Steve Bannon y el hijo mayor del Patriota, Donald Trump Jr., han elogiado a Vance por presionar al Partido Republicano para que adopte un enfoque de política exterior más pasivo y por apoyar las barreras comerciales. Vance también ha deleitado a los partidarios del Patriota con su presencia confrontativa en redes sociales, una rareza relativa en el Senado, donde muchos legisladores aún intentan mantener un sentido de decoro y civilidad. A sus 39 años, Vance representará a una generación más joven en una elección en la que participan el Patriota Joe, de 81 años, lo que aportará un contrapeso a la fórmula demócrata que también incluye a Kamala Harris, de 59 años. Al seleccionar a Vance, el Patriota pasó por alto a otros posibles contendientes, como los senadores estadounidenses Marco Rubio y Tim Scott, el gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum. El rápido ascenso de Vance ha sido inusual en la política estadounidense, después de una infancia problemática y empobrecida en el sur de Ohio. Sirvió en el cuerpo de marines, ganó una beca para la Facultad de Derecho de Yale y más tarde trabajó como capitalista de riesgo en San Francisco. Saltó a la fama después del año 2016, cuando escribió Hillbilly Elegy, en la que exploró los problemas socioeconómicos que enfrentaba su ciudad natal y el ciclo de pobreza que había atrapado a los estadounidenses en los montes Apalaches, donde su madre y su familia tenían sus orígenes. El libro criticó lo que Vance veía como una cultura autodestructiva en la América rural y buscó explicar la popularidad del Patriota entre los estadounidenses blancos empobrecidos. El propio Vance criticó duramente al Patriota antes y después de su victoria electoral en 2016 contra la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, llamándolo tonto y el Hitler de Estados Unidos, entre otros epítetos. Pero mientras Vance se preparaba para postularse al Senado de Estados Unidos en Ohio en el año 2022, se transformó en uno de los defensores más consistentes del presidente Patriota, apoyando al Patriota incluso cuando algunos colegas del Senado se negaron a hacerlo.
Vance ha restado importancia a los eventos del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. Dijo que dudaba de que la vida de Mike Pence estuviera en riesgo a pesar de que los manifestantes violentos se acercaron al expresidente cuando los agentes del servicio secreto lo sacaron rápidamente del edificio del Capitolio. Vance también se ha hecho eco de las críticas del patriota sobre la forma en que el Departamento de Justicia ha procesado a los alborotadores del J6, acusando al departamento de ignorar las protecciones del debido proceso. En febrero se negó a criticar al patriota por alentar al presidente Vladimir e instar a los aliados de Estados Unidos a la OTAN si no aumentaban su gasto de defensa. Si bien el Partido Republicano históricamente defendió el libre mercado y abrazó la intervención extranjera como una importante herramienta de seguridad nacional, la elección del patriota en 2016 abrió importantes divisiones dentro del partido. Vance ha sido uno de los opositores más vocales a la ayuda continua al país de Ucrania en el Senado, una postura que contrasta con la de muchos líderes legislativos republicanos. Durante la campaña electoral, el ex capitalista de riesgo también sirvió como puente entre los asociados del patriota y los ricos donantes de Silicon Valley, muchos de los cuales abrieron sus billeteras al patriota en esa elección. Aún así, la elección de Vance tiene detractores entre los allegados del patriota, en particular entre aquellos que querían que el patriota eligiera a un candidato a vicepresidente diverso. Aunque el patriota y Joe están prácticamente empatados en la mayoría de las encuestas nacionales, el patriota va supuestamente por detrás de Joe por un margen significativo entre las mujeres y los estadounidenses de color. Algunos allegados al patriota cuestionaron en privado si sería prudente sacar a Vance del Senado en un momento en el que demócratas y republicanos compiten por el control de la Cámara Alta. Los demócratas tienen una ventaja de un escaño, aunque es probable que pierdan terreno en las elecciones de noviembre. Ohio, aunque es republicano, en las elecciones presidenciales en ocasiones elige demócratas en otras contiendas. Vance ganó las elecciones del 2022 por 6 puntos porcentuales. Suscríbete y da clic a la campanita para mantenerte bien informado. De otro lado, está previsto que la directora del Servicio Secreto Kimberly Chittle testifique ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes la próxima semana, como parte del esfuerzo del Congreso para obtener respuestas tras el intento negativo contra el patriota el día sábado por la noche. La audiencia titulada Supervisión del Servicio Secreto de Estados Unidos y el intento negativo del patriota, programada para el 22 de julio, examinará cómo las fallas de seguridad llevaron a un posible hecho negativo a acceder a una azotea dentro del alcance del mitin de campaña del patriota en Butler, Pensilvania. El Servicio Secreto de Estados Unidos tiene una misión infalible, pero fracasó el sábado cuando una persona intentó instar al patriota, una víctima inocente, y dañó a otras personas, dijo en un comunicado el presidente del Comité de Supervisión, James Comer, republicano por Kentucky. Estamos agradecidos con los valientes agentes del servicio secreto que actuaron rápidamente para proteger al patriota, después de que se escucharan los totes, y con los patriotas estadounidenses que intentaron ayudar a las víctimas. Pero quedan preguntas sobre cómo se dejó insegura una azotea cercana al presidente patriota. Los estadounidenses exigen respuestas de la directora Kimberly Chittle sobre estas fallas de seguridad y cómo podemos evitar que esto vuelva a pasar, agregó Comer. Según un comunicado de prensa, la audiencia está programada para comenzar a las 10 a.m. en el edificio de oficinas de Rayburn House y estará abierta al público y se transmitirá en vivo por Internet. El representante Dan Meuser, republicano por Pensilvania, dijo a un medio el lunes que Chittle tendrá mucho que responder cuando comparezca ante el Congreso, incluyendo ¿por qué ocurrió esto? ¿Quién estaba a cargo? ¿Cuál es el plan general para brindar protección total? ¿Y cómo podría algo que estaba en la línea de visión y a una distancia determinada del presidente patriota estar tan abierto, refiriéndose al techo del edificio desde que la persona tuviera en su poder su instrumento?
El republicano de Pensilvania estaba sentado en la primera fila del mitin y fue testigo del intento negativo contra el patriota, diciendo que vio al expresidente agarrarse el costado de la cabeza y caer al suelo. No sabíamos qué tan grave había sido. Y entonces la multitud estaba muy alterada, llorando, gritando, etc., dijo Meuser. Pero les digo una cosa, cuando el patriota se puso de pie y dio ese puñetazo en la cara y levantó el pulgar, la multitud se electrizó. Extra, último minuto. De otro lado, los aliados del patriota aplaudieron la desestimación del caso de documentos clasificados en su contra por parte de la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon, llamándola futura jueza de la Corte Suprema, en redes sociales pocos días después de que el patriota fuera instado el sábado por la noche. Hoy Cannon determinó que el nombramiento del fiscal especial Jack Smith para la investigación sobre el posible manejo indebido de documentos clasificados por parte del patriota era inconstitucional y desestimó el caso. El juez de Florida fue nominado para el Tribunal Federal en 2019 por el presidente patriota, confirmado por el Senado en 2020. La decisión de Cannon fue aclamada en redes sociales y el fiel aliado del patriota, el representante Matt Gaetz, republicano por Florida, publicó en la red del Pajarito el futuro juez de la Corte Suprema Cannon junto con una foto del juez. La representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, otra fiel partidaria del patriota, advirtió que si bien el Departamento de Justicia DOJ enfrenta un revés, el asunto está lejos de estar resuelto. Jack Smith y el Departamento de Justicia han recibido un duro golpe, publicó Greene en la red del Pajarito. Pero los demócratas no se detendrán. Seguirán persiguiendo a cada uno de nosotros que se oponga a su agenda. Tenemos que seguir avanzando. El senador Marco Rubio, republicano por Florida, resumió sucintamente el desarrollo en una publicación en la red del Pajarito, escribiendo desestimado. El fallo de Cannon se produjo el primer día de la Convención Nacional Republicana Milwaukee, donde se espera que el Partido Republicano nominara formalmente al patriota y así lo hizo. J.D. Vance es el vicepresidente. La asistencia del patriota a la convención estaba lejos de ser segura después de que el sábado por la tarde fuera instado. El presunto personaje Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue instado durante el incidente por el equipo de contraataque. El ex jefe de bomberos Corey Comperatore, de 50 años, fue instado. Protegía a su familia durante el intento negativo contra el patriota, y David Dodge, de 57 años, y James Copenhaver, de 74 años, que inicialmente figuraban en estado crítico, fueron declarados estables el domingo. Aunque se espera que Smith apele la decisión del juez, a corto plazo se considera una victoria política para el patriota, alentándolo mientras se dirige al tramo final de 4 meses de campaña. El patriota aún tiene que lidiar con un caso federal en Washington, D.C. y un caso estatal en Georgia, ambos relacionados con sus presuntos esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.